Muy buenos días, señores asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, el COPEDU. Para mí, pues, un placer nuevamente poder compartir con ustedes nuestras experiencias vividas en materia de cooperativismo y muy especialmente en la mañana de hoy de la Asamblea de Delegados realizada con participación virtual. Voy a hacerles una presentación bastante breve, unos 30 minutos, y después de la presentación, pues, hay la posibilidad de que podamos contestar algunas preguntas. Voy a compartirle pantalla para hacer la presentación de las láminas y esto, en la medida de lo posible, entonces, eh, contestaremos las preguntas hasta donde sea posible al final de la presentación. La temática que está en estos momentos de moda, diríamos, es el tema de la asamblea, ya no física, ya no de la manera como la hemos hecho históricamente, que nos vamos todos a un gran salón, a un hotel, y ahí pues llegamos todos a las 7, 8 de la mañana, desayunamos, y luego de algunos ejercicios se da inicio a la asamblea de delegados. Nos estamos preparando para ese mismo evento sin movilizarnos de la casa, sin movilizarnos de donde estamos en nuestras comodidades. Y a eso se refiere entonces la celebración de una asamblea, que es la misma asamblea, con los mismos requisitos, con las mismas condiciones, con la misma validez, pero esta vez sin juntarnos, sin aglomerarnos, cumpliendo pues de esa manera con las normas que ha dictado el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, y es que se prohíben las aglomeraciones por razones del COVID-19. Así que vamos a prepararnos para hacer las reuniones de capítulo y para hacer, bueno, en este caso ustedes ya hicieron sus reuniones de capítulo, y esas reuniones de capítulos, bueno, las reuniones de capítulo no se hicieron, están pendientes de hacerse para ratificar a los delegados y para otros temas del capítulo, y prepararnos para esa reunión de capítulo y prepararnos para la asamblea de delegados de manera virtual. Voy a adelantarme a un tema que es, diríamos, el que más llama la atención, y es que el artículo 40 de la ley 17, que reglamenta la ley a las cooperativas, dice ese artículo que la asamblea se constituye con la presencia de la mitad más uno de los delegados. Y cuando decimos con la presencia, surge la duda, bueno, pero si la asamblea para que se constituya requiere la presencia de más de la mitad más uno, ¿cómo es que esta vez vamos a hacer la asamblea sin que haya esa presencia? Porque no vamos a estar, supuestamente no vamos a estar presentes, cada quien va a estar en su casa o en algún lugar distante. Solamente la Junta de Directores y la Junta de Bilancia, el Comité de Crédito, van a estar físicamente en un lugar. El resto, delegados, y en el caso de los capítulos de los asociados, van a estar a distancia, van a estar en un lugar. Sin embargo, debo aclarar, y voy a empezar por allí, que esa presencia, la ley no la definió. No dijo la presencia física, simplemente dijo la presencia. Y al decir la presencia, le deja la opción a las cooperativas de que puedan utilizar la presencia física y la presencia virtual. Y está establecido ya que la presencia virtual, la presencia tecnológica, la presencia como la estamos teniendo en este momento, es también presencia. Y que eso hace que, como la ley no distinguió que tenía que ser presencia física, simplemente dijo con la presencia. Y nosotros los hombres no podemos ahora decir que tiene que ser presencia física porque la ley no puso esa condición. Entonces es válido
y perfectamente válido decir que la asamblea se realiza con la presencia física y la presencia virtual de los asociados, de los delegados en este caso. Vamos a establecer algunas consideraciones previas con respecto a esta reunión que estamos desarrollando. Todo lo que vamos a señalar está fundamentado en una disposición del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. El IPACOP dictó una resolución el día 6 de octubre del año 2020, la resolución 152, por la cual autoriza la realización de las asambleas con participación virtual. De manera que no es antojadizo, no es que las cooperativas de pronto han inventado que pueden hacer asambleas sin que la autoridad competente les haya autorizado. El IPACOP autorizó mediante este documento que la cooperativa sí puede realizar su asamblea con participación virtual. Ustedes recordarán que el año pasado, en el año 2020, se habían inscrito los delegados y ya estábamos listos para la reunión del capítulo, para su ratificación y para luego ir a la asamblea de delegados. En eso vino la pandemia. Y en eso el gobierno nacional dijo se suspenden las asambleas. Lo dijo a través del IPACOP. Y lo dijo inicialmente hasta agosto y luego dijo en octubre, hasta octubre, y en octubre pues fue donde se autoriza a reanudar, a realizar las asambleas, esta vez con participación virtual. Tenemos que tener presente, estimados asociados de COPEDU, que las nuevas circunstancias que ha creado el COVID-19 ahora han acelerado el uso de la tecnología en todos los ámbitos. Y en la educación, es que ustedes que son, la mayoría son educadores, saben pues que en la educación se ha hecho imprescindible. Y por supuesto en el cooperativismo no es la excepción. Pero no solamente en estos dos mundos, en los negocios, en todo se ha acelerado, diríamos, de manera notoria el uso de la tecnología. Entonces, ponerse a todo con la tecnología es una condición necesaria, es un imperativo. O sea, no podemos decir, no, vamos a esperar, vamos a que esto pase. No, tenemos necesariamente que ponernos modernos en el uso de la tecnología. Si decimos, miren, lo que pasa es que vamos a esperar que esto pase, bueno, es que esto no va a pasar. Por lo que hemos entendido, esto es un asunto que va a ser largo, de manera que la normalidad no va a regresar. Lo que existe hoy día es una nueva normalidad. Nos toca pues como cooperativas adaptarnos a las nuevas circunstancias y que las cooperativas se activen su funcionamiento por medios virtuales. ¿Qué reglas nos está pidiendo, nos está diciendo el IPACOP que debemos cumplir? Entre otras, las siguientes. Primero, pues tener presente que el IPACOP es el que autoriza la realización de la asamblea con participación virtual. No podemos nosotros irnos a hacer la asamblea si previamente no tenemos un visto bueno, una autorización de la institución. Fundamentalmente, la exigencia que establece el IPACOP es que se cumpla con el marco legal cooperativo y que además se cumplan con las normas de bioseguridad. Cuando nos referimos a que se cumpla con el marco legal cooperativo, estamos señalando que se tiene que cumplir con la ley 17, que es la que regula las cooperativas, que se tiene que cumplir con el decreto 137, que es el que reglamenta esta ley, que regula igualmente las cooperativas, que se tiene que cumplir con los estatutos de la cooperativa, con el reglamento de funcionamiento de capítulo y de asamblea por delegados y con todos los demás reglamentos que la cooperativa tiene. Sí, lo que queremos subrayar es que no es que ahora que la asamblea se va a hacer de manera virtual, vamos a hacerlo como nos da la gana, no. Tenemos que hacerlo siguiendo el procedimiento o los procedimientos existentes en los reglamentos.
Obviamente que como ahora la reunión es virtual, entonces estos reglamentos y sobre todo el reglamento de asamblea por delegado, el reglamento de funcionamiento del capítulo, hay que hacer algunas adecuaciones para que esté coherente pues con la asamblea virtual. Pero sigue siendo el mismo reglamento, solamente que adecuado a las nuevas circunstancias. La cooperativa tiene que expresarle al IPACOP su interés en realizar la asamblea con participación virtual y el IPACOP debe aprobar previamente que sí, que puede proceder. Eso es necesario porque el IPACOP tiene que garantizar que la cooperativa tiene la capacidad de verificar el quórum, tiene la capacidad de mandar la memoria, tiene la capacidad de utilizar la tecnología, o que tiene una plataforma de videoconferencia lo suficientemente capaz de que permita que la asamblea se realice. Por eso se necesita el visto bueno del IPACOP y la aprobación previa. Hay que seleccionar un lugar sede para la asamblea. Es decir, así como antes escogíamos el Hotel Rio, bueno, ahora hay que escoger un lugar. ¿Y por qué si la asamblea va a ser virtual? Bueno, porque es que la asamblea tiene que tener un lugar sede donde se está haciendo la asamblea. En ese lugar sede hay que adecuarlo para que físicamente esté un grupo de personas que normalmente va a ser la junta de directores, la junta de vigilancia, el comité de crédito y el equipo técnico, que es el soporte técnico que va a permitir que la asamblea funcione normalmente. Entonces, no necesariamente todos van a estar en el mismo salón. Cada junta o cada comité puede estar en su área de trabajo y desde ahí está conectado, pero deben estar todos en una misma sede, en un mismo edificio. Es necesario informarle al IPACOP cuál es el tipo de videoconferencia que se va a utilizar en el desarrollo de la reunión capitular y de la asamblea. Además, hay que informarle al IPACOP la convocatoria a la asamblea y hay que adjuntarle la memoria también con la anticipación debida. Entonces diríamos que son tres condiciones básicas que se exigen para que se realice esta asamblea de manera virtual. Uno, querer hacerla, si tener la voluntad de hacerla. Esa condición es necesaria porque puede que la cooperativa se sienta cohibida, se sienta achicopalada, se sienta que todavía no tiene la capacidad, por eso no se atreve, entonces le falta la voluntad de hacerla. Si le falta la voluntad, por el momento el IPACOP no le va a obligar que la haga de todos modos. Va a esperar que usted se adecue y va a darle una oportunidad, diríamos, que pueda ponerse a tono con la nueva normalidad o con la tecnología. La otra es tener la capacidad de hacerlo, porque podría tener usted la voluntad, pero no tiene la capacidad, porque estos programas requieren técnicos, requieren gente que haga sus programas, que te diseñe cómo va a operar los diferentes puntos del orden del día de la asamblea. Entonces, eso requiere una capacidad tecnológica. Y además, hay que cumplir con las normas legales y las normas de bioseguridad. Ya explicamos que las normas legales son la ley, el reglamento, los estatutos y los reglamentos internos. Y las normas de bioseguridad son tres, básicamente: el uso de la mascarilla, el uso de alcohol o gel alcoholado y el distanciamiento a 2 metros de persona a persona. Usted diría, bueno, pero ¿qué necesidad ahorita tenemos de cumplir con las normas de bioseguridad si la asamblea cada quien va a estar en su casa? Eso es cierto, pero hay un lugar sede de la asamblea donde también va a estar el IPACOP conectado y no puede haber aglomeración. No puede haber aglomeración. La norma dice que solamente pueden hacerse reuniones de trabajo, razones de trabajo o reuniones hasta 25 personas. Y siempre que esas 25 personas estén a 2 metros de distancia uno del otro. Así que es necesario pues, cumplir también con las normas de bioseguridad. Hay otros aspectos a considerar
en el tema de hacer esta asamblea de manera con participación virtual. ¿Qué otras cosas? Uno, bueno, lo hemos dicho, contar con una plataforma tecnológica de videoconferencia adecuada. ¿Qué significa una videoconferencia adecuada, una plataforma de videoconferencia adecuada? Que esa plataforma permita grabar la asamblea o la reunión capitular. Además, debe permitir transmitir sonidos, imágenes y textos, algo parecido como lo que estamos haciendo. De manera que asistir a una plataforma que solamente voz, que no puede mandar, no se pueden mandar las imágenes, los textos, entonces el IPACOP no te la va a aprobar. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más transparente posible. El acta de esa asamblea virtual debe indicar que se ha hecho la asamblea virtual, anotando las circunstancias propias de la asamblea virtual, y deberá ser firmada entonces por el presidente y el secretario, o en el evento que no actúen el presidente y el secretario, pues quienes hayan actuado como tales. 4 es que la convocatoria se haya circulado al menos con 8 días de anticipación, junto con el orden del día y la memoria. Esto se ha venido haciendo por todos los años, que se pone la memoria a disposición de los asociados del capítulo y de los delegados. Ahora, la nueva normalidad dice que igual hay que mandar la memoria con 8 días de anticipación, con el orden del día, pero fíjese que esta vez se la van a mandar es por correo. Esta vez no le va a llegar físicamente la memoria, le va a llegar un correo con el documento de la memoria y con el orden del día de la asamblea o de la reunión del capítulo. Así que se hace necesario que los asociados tengan su correo electrónico para poder entonces ir entrando en esta nueva normalidad y estar en contacto y en comunicación con su cooperativa y recibir los documentos necesarios, en este caso la memoria. Igual que la modalidad física, hay que tener el quórum reglamentario para la reunión del capítulo. Y obviamente en este caso será verificado tecnológicamente. ¿Cuál es el quórum? Bueno, la mitad más 1, el quórum normal. En el caso de la reunión del capítulo se permite el 20%, y en aquellos capítulos que tienen más de 1000 asociados, hasta con el 10%. De manera que esos porcentajes, ese quórum, hay que reunirlo para que la reunión sea válida. No vayamos a pensar nosotros que porque ahora la reunión es virtual, no se va a estar revisando eso. Claro que se va a estar revisando y se va a estar verificando que efectivamente haya el quórum para la reunión. Hay que cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, haciendo las adecuaciones pertinentes. Cuando hablamos de las adecuaciones, es que no es que hay que hacer un nuevo reglamento ahora para la asamblea virtual, no. Simplemente el mismo reglamento, ya existente, ya aprobado, ya sellado por el IPACOP, ese mismo reglamento, se le hacen algunos ajustitos, se le hacen algunos ajustes, algunas adecuaciones. ¿Para qué? Para que se ponga a tono con la reunión virtual, porque no es lo mismo estar todos físicamente a estar todos virtualmente. Entonces, por eso hay que hacer las adecuaciones. Sin embargo, no es necesario reformar ni los estatutos, ni tampoco hay que estar llevando estas adecuaciones al IPACOP, porque son meras adecuaciones. Adecuar algo a la nueva normalidad. Se ha de cumplir igualmente con las normas parlamentarias contenidas en el reglamento de asamblea. Es decir, hay que pedir la palabra, puedes referirte al mismo tema hasta 2 veces, tienes un número de una cantidad de minutos, 3 minutos para referirte, tienes que decir tu número asociado y hablar del tema que está en ese momento en cuestión. Sí, referirte al tema. Entonces son normas que se utilizan en la reunión cuando se hacía físicamente, hay que seguirlas utilizando ahora que la reunión es virtual. En los casos como Copedu, que hace reconocimientos, tómbolas, premios, incentivos, entonces el sistema tiene que propiciar que esto sea transparente.
que los técnicos te van a diseñar algunos programas que permitan que gane el que tenga que ganar, que no haya la sospecha, que no haya la inquietud de que, bueno, que aquí, ¿cómo fue eso? Sino que se vea claramente que ganan los que ganan. Y para eso, pues, los técnicos en programación son expertos y lo hacen muy bien. Lo importante es que no haya duda de la transparencia de la rifa de los regalos, de los premios, de los incentivos. Para el tema de la elección de los directivos en la asamblea de delegados, se debe cumplir con los reglamentos que existen para ello. Es decir, los mismos reglamentos, que no puede haber morosidad, que tienen que estar al día, que tienen que tener capacitación, etcétera. Entonces, eso se mantiene. Hay que cumplir con el perfil del candidato. Y el sistema va a tener los programas que permitan que usted pueda seleccionar correctamente el candidato o los candidatos que usted prefiere. Si desde acá usted hace clic, me gusta este, me gusta este, me gusta este, me gusta este, y por eso vota. Y así se hace la votación. Y el mismo sistema entonces va a facilitar el conteo de esos votos. Así que esto, tampoco eso debe asustarnos ni crear ningún problema porque no va a haber motivo para que haya cosas que generen duda. En cuanto a la memoria, se dice que esta debe enviarse con anticipación en forma virtual. Y los delegados y los asociados reciben su memoria con 8 días de anticipación para que tengan 8 largos días para leer esa memoria, para estudiarla, para revisarla, para darse cuenta cómo anda la cooperativa. Y si tuviera dudas, inquietudes, preocupaciones, entonces con pluma y papel o sobre la misma memoria hace la anotación de aquellas cosas que requiere que sean ampliadas, que sean sustentadas o que sean aclaradas. De manera que el día de la asamblea, cuando usted está conectado y llega al punto que usted tiene su anotación, usted pide la palabra y hace su intervención. Pero no puede ser que usted no ha leído la memoria y usted pide la palabra ahí y no sabe exactamente de qué es lo que va a hablar. Así que eso es el sustento por la cual se le manda su memoria con 8 días de anticipación. Los informes, el informe de la Junta de Directores, el informe de la Junta de Vigilancia, el informe del Comité de Crédito, el informe de las comisiones, que también forman parte de la Junta de Directores, todo eso se lo van a presentar en un video. De manera que una vez que se presenta el video, que ya usted termina de ver el video, entonces usted queda en capacidad de solicitar las ampliaciones, las aclaraciones, las justificaciones, y por supuesto que la Junta va a contestarle, o sea, debe contestarle sus interrogantes. En materia de presupuesto, y otro de los puntos del orden del día importante, también se presentará de manera global. Global es que hay una presentación del presupuesto y luego los delegados o asociados harán sus intervenciones según si sea necesario, según la necesidad. Que si quiere aclarar tal partida, tal renglón, eso se puede hacer. Agotada la discusión, se somete a votación de presupuesto. La votación de presupuesto también es tecnológica. Usted tendrá una opción en su computadora, en su celular, de emitir su voto a favor o su voto en contra. Así que eso tampoco es una complicación. El sistema de votación, tanto para directivos como para presupuesto y otros aspectos, va a ser muy sencillo porque los sistemas se han creado para que le faciliten esas opciones de voto a favor y voto en contra. Vamos a ver el tema de las resoluciones. Normalmente la junta de directores, cuando lleva resoluciones a la asamblea o a la reunión del capítulo, las lleva impresas en la memoria. Así que cuando usted recibe su memoria, usted va a recibir esas resoluciones. Y el día de la asamblea de delegados, la junta las presenta nuevamente
se hacen las aclaraciones que haya que hacer y se procede a votar votos a favor, votos en contra, y la resolución queda pues aprobada si la votación es mayoritaria. Ahora, también hay el derecho de la asamblea, de los delegados o de los asociados, de presentar sus resoluciones. Eso ha sido un derecho que no va a perder vigencia por el hecho de que la asamblea sea virtual. Lo único que hay que mantener el mismo criterio, que hay que enviar su resolución ahora a la Comisión de Resoluciones, quien analizará su procedencia, y si procede, entonces la Junta de Directores la somete a la consideración de la Asamblea. Esto que pudiera resultar y que ha resultado algunas veces de manera incómoda para algunos asociados, no tiene nada de anormal. Es una forma de ayudar a la asamblea y de ayudar al asociado y de ayudar al delegado a que nos mantengamos con el nivel, la jerarquía de lo que es la asamblea. De no hacerse eso, algunos asociados que por alguna razón no han leído suficiente o no se han preparado lo suficiente, creen que a la asamblea hay que llevarle los temas que puede resolver un oficial de crédito, o que puede resolver un jefe de departamento, o que puede resolver un gerente, o que puede resolver la junta de directores. Y por error, por equivocación, por desconocimiento, algunos asociados y algunos delegados creen que eso hay que llevarlo a la asamblea. Y eso no es materia de asamblea. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo nos orientamos para saber si el tema que yo quiero proponerle a la asamblea le compete a la asamblea? No vaya a ser que yo caiga en un error de llevar una resolución que es un problema que puede resolver la secretaria del gerente o la secretaria del jefe de sucursal. Y fíjese dónde yo llevé yo eso. Entonces, el artículo 43 de la ley 17 del 1 de mayo de 1997 hace una lista de 12 puntos, 12 temas, que son los que le compete a la asamblea resolver. De manera que su inquietud, usted la compara con uno de esos 12 temas. ¿Cuál de estos 12 cae en mi problema? En ninguno. Entonces no es problema de la asamblea. ¿Cómo le voy a llevar a la asamblea un problema que no es de la asamblea? Esa es la manera de resolver o de guiarse. Ahora, si el tema está en la lista de los 12, entonces usted puede hacer su resolución, mandarla a la comisión de elecciones, la comisión de elecciones de resoluciones, la revisa en efecto y la pasa a la Junta para que la Junta la someta a consideración de la Asamblea. Así es como funciona esto. No se trata de poner peros, ni trabas, ni trancas. Simplemente se trata de garantizar la fluidez, la elegancia, la jerarquía, el tono de la asamblea y que la asamblea no caiga en, como dicen los santeños, en bajezas, discutiendo cosas que puede resolver cualquier otra persona en la cooperativa. De igual manera, las recomendaciones. Los delegados pueden formular recomendaciones a la Junta de Directores, pero la Comisión de Resoluciones evaluará si las mismas son procedentes o no. En asuntos varios, la mecánica es igual a como se hacía cuando estábamos físicamente. El delegado pide la palabra, da su nombre, su número asociado y hace su intervención. En resumen, señores asociados de Copedu, la asamblea se desarrolla con las mismas normas que rigen para la asamblea con presencia únicamente física. Solamente que esas normas, esos reglamentos, esas disposiciones, hay que hacerles algunas adecuaciones para que sean aplicables a este tipo de asamblea de manera virtual. Fíjese que la misma resolución del IPACOP dice que hay que cumplir con la legislación cooperativa. O sea, no podemos obviar bajo ninguna circunstancia eso, porque eso podría poner en peligro la validez de la asamblea.
La variante fundamental es que la presencia en la asamblea tiene dos modalidades, como le explicábamos empezando este conversatorio: la presencia física y la presencia virtual. Pero ambas son presencia, y como son presencia, entonces se reúnen las condiciones para la validez de la asamblea. Vamos a referirnos ahora a un tema un poquito no muy sencillo, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la elección de los directivos, ya en la asamblea de delegados. Tenemos una situación creada por la pandemia, que como no se pudo hacer la asamblea del año 2020, en aquella asamblea se le vencía en el periodo a 3 directivos. Y esos 3 directivos que tenían que salir en la asamblea del año 2020 tuvieron que quedarse hasta que la asamblea elija su reemplazo. Hubieron voces en aquel momento, pero ¿por qué si se le venció su periodo? ¿Qué hacen allí? Bueno, hacen allí esperando que la asamblea les elija su reemplazo. En cuanto a la asamblea elige su reemplazo, ellos se van. Mientras no le elija su reemplazo, tienen que quedarse ejerciendo el cargo. Por eso, esos directivos, esos 3 directivos que salían de la Junta de Directores el año pasado, 2020, tuvieron que quedarse ejerciendo un cargo por un año más. Y eso crea una situación. Y es que ahora en el año 2021, en la asamblea del 2021, se le vence el periodo a otros 3 directivos. Porque recuerden que en Copedu, de manera escalonada, permanentemente, en cada asamblea salen 3 principales y entran 3 principales nuevos. En la siguiente asamblea salen 3 principales y entran 3 principales nuevos. Y así nos hemos mantenido. Pero ahora en esta asamblea hay 6 vacantes, las 3 del año pasado y las 3 de este año. Hay 6 posiciones principales, más las 3 posiciones de los 3 suplentes. Diríamos que hay 9 vacantes en la Junta de Directores en esta asamblea. El artículo 59 de la ley dice que la cooperativa está obligada a mantener un escalonamiento. Revisen el artículo 59, el escalonamiento. ¿Qué significa el escalonamiento? Que en la cooperativa siempre deben haber 3 directivos por 3 años, en el caso de Copedu. 3 directivos por 3 años. 3 directivos por 2 años y 3 directivos por 1 año. También dice la ley que todo directivo entra por 3 años, todo directivo nuevo entra por 3 años, con algunas excepciones que hay por ahí en un artículo. Cuando haya que renovar parcialmente, pues se mantendrá, se harán los esfuerzos para mantener el escalonamiento. El escalonamiento siempre hay que mantenerlo. Si no existiera la norma del escalonamiento, los 6 directivos este año, los 3 del año pasado y los 3 de año salen y podrían entrar 6 por los 6 por 3 años. Lo cual entonces quedarían 6 por 3 años y 3 por 1 año. Y se rompe el escalonamiento, que nos faltaría directivos por los 2 años. Entonces hay que resolver ese problema. Y lo que nos ha dicho el IPACOP es que los directivos que salieron el año pasado, que se les vencía el periodo del año pasado, pero que tuvieron que quedarse 1 año más, que alargaron su periodo por 1 año más sin querer, esos directivos han consumido, han utilizado, han gastado 1 año que no era de ellos, era del periodo siguiente, pero lo consumieron. De manera que el periodo siguiente, de 3 años, ya lleva 1 consumido. ¿Quién lo consumió? Ese directivo que se quedó ahí porque no se fue. Pero ya le consumieron 1 año, así que le quedan, de sus 3 años, le quedan 2 solamente. En el caso de los directivos que el año pasado se vencían sus 2 periodos consecutivos, tuvieron un primer periodo de 3 años, luego otro de 3 años, y que ya cumplieron sus 2 periodos, tenían que irse a descanso. Pero su año de descanso tuvieron que utilizarlo, quedarse 1 año más.
De manera que su año de descanso entonces se pospone para ahora el año 2020. Hacemos esos énfasis, porque podría pensarse que, bueno, yo terminé mis 6 años el año pasado, me quedé un año más que no fue mi culpa, pero ese era mi descanso y podría de nuevo iniciar el ciclo. No puede, tiene que irse a descanso. ¿Qué pasa, dice el IPACOP, con los que cumplieron su primer periodo y van a la reelección? Si ellos se postulan y van a la reelección y ganan, su segundo periodo, de su segundo periodo ya lleva consumido un año. Por tanto, esos 3 directivos entran por 2 años más. El que ya consumieron es uno y los 2 que le quedan, entonces entran por 2 años. Y los directivos nuevos que van a reemplazar a los que se le venció en el periodo, digamos que no prospera la reelección. Y entra un directivo nuevo para reemplazar a aquellos directivos que se les venció el periodo el año pasado. Son nuevos. Entran por 2 años. ¿Por qué? Si son nuevos. Bueno, porque es que el directivo que no se fue le gastó 1 de sus años. Usted no tiene culpa de eso, ni el que se quedó tampoco, nadie tiene la culpa. Pero la realidad fáctica es que ese nuevo directivo viene a completar el periodo de los 3 años, pero de los cuales 1 ya ha sido utilizado. Así que aunque sea nuevo, si es para cubrir las 3 vacantes del año anterior, entra por 2 años. En esta asamblea del año 2021, se eligen principales para reemplazar a los que se les venció el periodo anterior y también hay que elegir a los que se les vence el periodo de este año. Los principales que se elijan para cubrir las vacantes del año anterior ya llevan un año consumido, por tanto entran por 2 años. Es la excepción a la regla. En la práctica cooperativa, y voy a hacer este comentario porque usted se va a preguntar como asociado, como delegado en este caso que va a estar en la asamblea de delegados. Bueno, ¿y cómo vamos a saber de esos 6 candidatos o de esos 9 candidatos, que tenemos 6 principales, 3 suplentes son 9? De esos 6, 3 van a entrar por 2 años, 3 van a entrar por 3 años por los que se le vence el periodo de este año, y 3 van a ser suplentes, primer suplente, segundo suplente, tercer suplente. Bueno, ¿y cómo va a ser, cómo se va a distribuir? ¿Cómo sabe uno a quién le corresponde los 3 años, a quién le corresponde los 2 años, a quién le corresponde ser suplente? Eso siempre, históricamente, lo ha decidido la asamblea con el número de votos. Eso creo que no está ni escrito, pero es una práctica en todas las cooperativas del país, que a la hora de la elección, los que más votos tienen, esos son los que entran como principales. Y los que menos votos obtienen, esos son los suplentes. Así lo hemos hecho toda la vida. Bueno, ese mismo principio es el que vamos a utilizar en esta asamblea del 2021. Los más votados, los 3 más votados, son los que entran por 3 años. Una excepción que ahora explico. Los otros 3 que le siguen en el orden de votación son los que entran por 2 años. Y los otros 3 en su orden serán primero, segundo y tercer suplente. Así que ese va a ser el criterio, porque es el criterio que hemos utilizado siempre, con la diferencia de este año que vamos a elegir directivos por 2 años para completar los del año anterior. Pero hay una situación, ojo con eso, es que el directivo que va a la reelección, que tiene derecho a ir a la reelección de los del año pasado, se le venció el periodo del año pasado y van a la reelección, supóngase que ganan. Y supóngase que ganan como los más votados incluso. No pueden entrar por 2 años. Sí, pero es que los votos son los que deciden el periodo, sí. Pero en ese caso en particular, ya esos 3 directivos
vienen utilizando un año de su periodo. Así que aunque sea el más votado, le corresponde entrar por 2 años. Ese es el criterio, es la regla, y eso es una regla justa. ¿Por qué? Porque ya lleva un año consumido, lo ha ejercido. Ahora, si a la hora de los votos, porque hay muchas vacantes, no logran quedar como más votados, sino que puede quedar en el orden que les corresponde, del periodo de los 3 que van a entrar por 2 años, pueden entrar por 2 años. Pero cabe la posibilidad, mire usted, que ni siquiera queden por 2 años, que queden de suplente. Entonces, eso es toda una posibilidad. Pueden quedar como suplentes, lo que no puede quedar es por 3 años si van a la reelección. Los directivos que van a la reelección, aunque sea el más votado, entran por 2 años porque ya consumió un año de los 3. Estamos hablando de los directivos que se le venció el año pasado. Los directivos que se le vence este año y que tienen derecho a ir a la reelección, pudiera ser que entren por 3 años, o que entren por 2 años, o que entren como suplente. Yo he visto, en Copedú he visto directivos que se les venció su periodo de 3 años, van a la reelección y al final quedan como suplente. A veces no quedan ni de suplente, que nadie tiene comprado los periodos. Hay un tema un poquito fregado, diríamos, es el caso de los suplentes. Mire, todo suplente se elige por un periodo de un año. Un año, ese es el periodo del suplente. Pero un periodo. La pandemia obligó a que ese suplente se quede por un año más. Eso significa que ha cumplido 2 periodos de un año. Se ha cumplido los 2 periodos, se ha cumplido los 2 periodos de un año, ha cumplido los 2 periodos consecutivos. Y si ha cumplido los 2 periodos consecutivos, no puede volver a un tercer periodo. Es la situación. Repito, el suplente entra por un año. Como la pandemia lo obligó a quedarse otro año como suplente, entonces ha cumplido los 2 periodos de suplente. Y como ha cumplido los 2 periodos de suplente, no puede entonces ir a un tercer periodo. Y en el caso de los suplentes, de toda la junta de directores, junta de vigilancia, comité de crédito, no pueden ir a la reelección porque todos están en la misma situación. Todos los suplentes de todos los cuerpos directivos tienen que irse a descanso. Y utilizo la palabra descanso porque es la que se utiliza en Copeduc. En algunos lugares no les gusta eso de irse a descanso, pero bueno, esa es la expresión. El caso de los coordinadores de capítulos, se les aplica las mismas reglas que a los directivos de lo que hemos explicado. El coordinador, si va a la reelección y se le venció el periodo del año anterior, pero va a la reelección, entonces entra por 2 años. Si es un coordinador nuevo, ya le consumieron un año, así que va por 2 años. El criterio es exactamente igual que el tema de los directivos de la Junta de Directores y de Vigilancia y de Crédito. En el caso de Vigilancia y Crédito es mucho más sencillo porque allá hay 2 periodos vencidos, 2 directivos, perdón, uno por 3 años y uno por 2 años, así que ahí va a ser más sencillo el tema de llenar las vacantes. Terminamos diciéndole que los delegados que se registraron, que se inscribieron para la asamblea del año anterior, ya teníamos todos sus delegados listos. No hace falta entonces que vayamos nuevamente a repetir el proceso porque esos delegados no pudieron llegar a su asamblea y está pendiente entonces que ahora sí van a ir a la asamblea una vez que sean ratificados en su reunión de capítulo. Así que por razones pues de la pandemia ellos no pudieron ir a la asamblea que se había previsto. Así que esa es la situación de los delegados. Se hará pues en cada capítulo la ratificación y esos mismos delegados son los que van a la asamblea de delegados cuando en la fecha que se está acordada, creo que es a finales de abril. Estos delegados conservan su calidad de tales para la asamblea que se aproxima. Debo
hacer una observación por si queda la duda. No estamos haciendo dos asambleas. No es que estamos haciendo la asamblea del año 2019-2020 y ahora estamos, y ahí mismo vamos a hacer otra asamblea. No, vamos a hacer una sola asamblea. La asamblea que pasó no se pudo hacer, no se pudo hacer. Hay una sola asamblea y en esa sola asamblea estamos eligiendo los directivos del periodo anterior, los directivos de este periodo. Y estamos presentando los informes del periodo anterior y de este periodo. Es decir, estamos haciendo todo en una sola asamblea. No es que estamos haciendo dos asambleas, estamos haciendo una sola asamblea, en una sola reunión, en un solo evento, pero presentando obviamente los informes de los dos periodos. Con eso terminamos. Agradecemos a ustedes su paciencia, su atención y quedamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda que a bien tengan. Muchas gracias a todos.